Bueno, les doy la bienvenida a un nuevo video de Fisiología Virtual. Mi nombre es Mauricio Gelidori y en esta oportunidad les quería hablar del principio de presión-flujo. Entonces lo que vamos a ver es qué es ese principio de presión-flujo o de fuerza-flujo y qué aplicaciones o cuáles son las aplicaciones más comunes que tiene la fisiología, ¿no? Entonces, ¿qué establece este principio de presión-flujo o fuerza-flujo? Que para que haya flujo caudal debe establecerse un gradiente de presión o de fuerza. Y que la resistencia es todo lo que se opone al flujo. Entonces, entre las aplicaciones más comunes podríamos hablar del flujo sanguíneo, del gasto sanguíneo, de la perfusión tisular, del flujo de aire, de la ventilación, del volumen minuto respiratorio, y del flujo de iones a través de la membrana celular, del potencial de membrana, de la despolarización, de la repolarización, de los potenciales postsinápticos. Estas son las aplicaciones, entonces, o flujo de sangre, de aire o de iones. Entonces, ¿qué establece ese principio de fuerza-flujo que está basado en la ley de Ohm de 1827? Fíjense que Ohm lo que estableció es que la intensidad de la corriente o el flujo de cargas es proporcional al voltaje, a la diferencia de energía potencial, y es inversamente proporcional a la resistencia. Entonces, ¿qué aplicaciones tiene esta ley de Ohm y la de Poiseuille, que está basada en la de Ohm? Lo que decíamos hace un rato es el flujo iónico a través de la membrana celular, el flujo sanguíneo durante todo el torrente circulatorio, el flujo de aire en las vías respiratorias, ¿no? Entonces, fíjense que la intensidad de corriente o el flujo depende en función directa, por eso tiene el signo más, de la diferencia de potencial o del voltaje, y eso va a depender en función directa de la fuerza mayor, por eso tiene un signo positivo, y en función inversa con la fuerza mayor. Digamos, si aumenta la fuerza mayor, aumenta la diferencia de potencial; si aumenta la fuerza menor, disminuye la diferencia de potencial o el voltaje. Y el flujo o intensidad de corriente va a estar en relación inversa con la resistencia. A mayor resistencia, menor flujo. Esto es lo que establece entonces la ley de Ohm o principio fuerza-flujo. Acá lo que tenemos, por ejemplo, es una analogía al tanque de agua para la ley de Ohm. Entonces la altura del nivel de agua representa el voltaje. El diámetro de la tubería representa la resistencia. Y el flujo de agua o el caudal de agua es la corriente, digamos. Entonces, si usáramos este principio para explicar el flujo de potasio a través de la membrana celular, el flujo neto de potasio hacia un lado, digamos en este caso desde adentro, del interior celular y hacia afuera, va a depender del gradiente de concentración que hay a ambos lados de la membrana. El gradiente mayor, el lugar donde mayor concentración de potasio hay es el potasio intracelular, y donde menos concentración hay es el potasio extracelular. Entonces, el gradiente de concentración depende de la diferencia de concentración que hay adentro y afuera de la célula. Cuanto mayor es ese gradiente, más flujo de potasio va a haber. Y la resistencia, que es todo lo que se opone al flujo de potasio a través de la membrana, va a ser la inversa del número de canales, digamos, para el potasio que estén permeables. O sea, a través de la membrana la resistencia está representada por el número de canales abiertos, digamos. Cuanto menos canales abiertos hay, más resistencia. Si lo usáramos para explicar el flujo de sodio a través de la membrana celular, podríamos decir que el flujo neto de sodio depende del gradiente de concentración. El sodio extracelular es la presión o la concentración más alta, y el intracelular la concentración menor. La diferencia de concentración que hay a ambos lados, en ese caso de la membrana celular, genera el gradiente o diferencia de concentración.
Y después la resistencia va a ser la inversa del número de canales de sodio que estén permeables o que estén abiertos. Para el caso del cloro, también el flujo de cloro a través de la membrana celular, podríamos decir que el flujo neto de cloro depende del gradiente de concentración de cloro que hay adentro y afuera de la célula. Donde más cloro hay es en el espacio extracelular, donde menos cloro hay en el espacio intracelular. Cuanto más diferencia haya entre los dos, mayor va a ser el gradiente. Y después, bueno, la resistencia va a depender del número de canales abiertos que haya, que sean permeables al cloro, ¿no? Entonces, fíjense cómo se generan estos gradientes de concentración iónica a través de la membrana. En este esquema, la célula esa representaría todas las células del organismo. Tenemos dentro de la célula aniones no difusibles que están en una concentración mucho mayor que afuera de la célula, y estos atraen agua. Podríamos decir que la célula es ligeramente hipertónica con relación al espacio extracelular. Entonces la bomba de sodio y potasio que está en la membrana lo que hace es, en cada ciclo saca 3 sodios hacia afuera e ingresa 2 potasios. Entonces está sacando una carga positiva más hacia afuera, y a su vez el sodio tiene una capa de hidratación o de solvatación mucho mayor que la del potasio. Entonces con este mecanismo lo que logra es sacarse agua de encima a la célula. Pero bueno, esto genera una polaridad de membrana o una diferencia de cargas de iones que inmediatamente por fuera de las células son más positivas que por dentro de la membrana celular. Por ejemplo, entonces, la concentración de sodio en el espacio extracelular es alrededor de 145 miliequivalentes y adentro de la célula unos 15. Entonces tiende a entrar siguiendo un gradiente de concentración. Para el caso del potasio, a consecuencia de la actividad de la bomba, tenemos 150 miliequivalentes de potasio adentro de la célula y unos 4 afuera de la célula, en el espacio extracelular. Entonces la bomba de sodio y potasio genera un gradiente de concentración. Digamos, estaría cargando la batería. O sea, por fuera tendríamos el cátodo, por dentro el ánodo de la batería, ¿no? ¿Y de qué depende entonces la resistencia al flujo iónico a través de la membrana? De la permeabilidad de los canales iónicos. Un tipo de canales que no tienen regulación y que se llaman canales de fuga son mucho más permeables al potasio que al sodio. Unas 20 veces más permeables al potasio que al sodio. Por lo que les decía recién, el sodio tiene una capa de hidratación mucho más grande, entonces por una cuestión de tamaño le cuesta pasar por estos canales de fuga no regulados. El potasio lo atraviesa fácilmente. Y el cloro tiene una capacidad de difusión que es de la mitad más o menos de la del potasio. Está en una situación intermedia. Entonces en la célula en reposo la permeabilidad del potasio es 20 veces mayor que la del sodio y 2 veces mayor que la del cloro. Eso hace entonces que se genere ese desequilibrio de cargas, levemente negativo por el interior y levemente positivo por fuera de la célula. Entonces hay gradientes de concentración y de cargas, son gradientes electroquímicos. Para el caso del potasio el gradiente químico es hacia afuera. Para el caso del sodio dijimos el gradiente químico o de concentración es hacia adentro. Para el caso del cloro también ingresan cargas negativas. Para el caso de los gradientes eléctricos, en el caso del potasio, fíjense que tiende a salir pero en contra de un gradiente eléctrico, porque el exterior de la célula es positivo con relación al interior. El sodio ingresa a favor de los dos, del gradiente químico y del gradiente eléctrico, y el cloro, fíjense que también sale, el cloro sale siguiendo, el cloro también, digamos, entra a favor de un gradiente de concentración, pero en contra de un gradiente eléctrico.
Ahora bien, entonces, ¿cómo se genera el potencial de membrana en reposo? La polaridad, efecto de los canales estos de fuga que dejaban salir potasio y entraba muy poco sodio y también entraba algo de cloro. Los aniones no difusibles que estaban más concentrados dentro de la célula que afuera, y el efecto de la bomba de sodio y potasio, que en cada ciclo saca una carga positiva hacia afuera, ¿no? Eso da la polaridad de la membrana. Entonces, acuérdense, en el potencial de membrana de reposo la permeabilidad del potasio es 20 veces superior que al sodio y 2 veces superior que la del cloro. Entonces, durante la despolarización, ¿qué es lo que va a pasar? Hay ingreso masivo de sodio a través de canales de sodio o voltaje sensible. Entonces la polaridad de la membrana se invierte. En este caso, durante la apertura de estos canales de sodio o voltaje sensible, la permeabilidad para el sodio pasa a ser 12 veces mayor que para la del potasio. ¿Cómo se repolariza la membrana? De vuelta, por activación de canales de voltajes sensibles para el potasio. Entonces hay una salida masiva de potasio desde el interior de la célula hacia afuera y se repolariza la célula. Ahora, si quisiéramos aplicar este principio para el flujo de sangre, por ejemplo, podríamos decir que el caudal del flujo sanguíneo va a depender entonces en función directa de la diferencia de presión que hay en el circuito, una presión mayor y una presión menor, que en general la presión mayor está al inicio del circuito y la menor al final del circuito, y va a estar en función inversa con todo lo que se opone al flujo, que es la resistencia. Esto es lo que establece la ley de Poiseuille o principio de presión-flujo, que está basada básicamente en la ley de Ohm. Entonces, si lo aplicamos para el gasto cardíaco, para el volumen minuto cardíaco, va a estar en función directa con la diferencia de presión, que va a ser la presión aórtica media, es la presión mayor, o sea, la salida del corazón, el inicio del circuito, y la presión menor es la presión venosa central, digamos, que es la presión al final del circuito, cuando ya vuelve la sangre de vuelta hacia el corazón. Y lo que se opone al flujo es la resistencia periférica total, que va a depender en buena medida del grado de vasoconstricción de las arteriolas, sobre todo de las arteriolas musculares. Entonces, esta es la ley de Poiseuille, 1840-1846. Si esto lo aplicamos para el flujo tisular, por ejemplo, acá lo que determina que haya flujo tisular es la diferencia de presión arteriovenosa, la diferencia que hay entre la presión sanguínea en la arteria y en la vena, que van a ir a irrigar ese tejido, ¿no? Entonces la presión mayor es la presión arterial, la arteria que le da la perfusión al órgano, y la presión menor es la presión venosa, que es la que sale, la sangre que sale de ese órgano. Y en este caso la resistencia se llama resistencia local. Si lo aplicáramos, por ejemplo, para el flujo para el flujo no de sangre sino de aire, el flujo en este caso expiratorio, digamos que lo que hace que haya flujo expiratorio es la diferencia de presión que hay entre la presión alveolar adentro del pulmón, que es la presión más alta en ese caso, y la presión atmosférica. Esa diferencia genera el flujo expiratorio. Y la resistencia está dada por la resistencia de las vías aéreas. Entonces, digamos, a modo de conclusión, ¿qué podríamos decir del principio este de presión-flujo, de fuerza-flujo? Establece que el flujo caudal es proporcional al gradiente de energía potencial, o a la diferencia de energía potencial, que es inversamente proporcional a la resistencia, y que está basado en la ley de Ohm. Y que, bueno, después Poiseuille se basó en la ley de Ohm para formular una ley muy parecida, pero que aplique a los líquidos. Bueno,
Espero les haya gustado este video y si es así nos vemos en el próximo de Fisiología Virtual. Que tengan una buena semana.